Las letras de la vida se cuentan aquí. Tano Larrondo. Tano Larrondo. Tu guía imaginario en historias del mundo real. Tano Larrondo. Siempre hay algo que contar con Tano Larrondo en la primera emisión. Qué bien, es jueves y es día de saludar a nuestro buen amigo Tano Larrondo. Tano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Amigo Pablo, muy buenos días. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien de este lado. Tano, un favor, cuéntame una historia. Claro que sí, mi querido Pablo. Déjame contarte una historia. Esta gran historia tiene lugar en un paraje muy singular de nuestra gran Guadalajara, la hermosa barranca de Huentitán, con sus hermosos paisajes y decenas de senderos. Sin duda un lugar ad hoc para esta historia entre Juan Pedro y Lucía. Ninguno es originario del estado, pero sus más de 25 años viviendo aquí los hacen ya usar el gentilicio de jaliscienses. Claro, ¿quién no quisiera ser jalisciense? Juan Pedro conoce desde hace muchos años la barranca, y para Lucía es su primera vez. Él, maestro de educación a nivel primaria, uno de sus docentes de admirar, tan querido por sus alumnos, tan amable, y con una sed de investigar y enseñar y tratar de dar más de lo que su plan de estudios marca. Lucía, por su parte, es una deportista amateur, profesionista, dedicada al diseño de interiores y a la arquitectura, muy reconocida en esta ciudad. Talentos heredados por su padre y su abuela. Ambos, Lucía y Juan Pedro, no imaginaban el encuentro de ese día, y fue justo cuando en un mal paso Juan Pedro rodó varios metros abajo, cuando subía una de esas cuestas más difíciles de uno de esos tantos senderos que les platico. ¿Cuál sería la sorpresa de Lucía al ver todo aquel suceso desde unos 50 metros de distancia, mientras se detenía a contemplar el paisaje verde interminable de aquella barranca? La paz se irrumpió cuando dentro de su vista vio volar literalmente un hombre, y lo demás fue escuchar tronar de ramas y quejidos mientras Juan Pedro no podía detener su caída. Lucía puso pies en pos de apoyar a aquel hombre hasta entonces desconocido. Cuando llegó al lugar, vio a Juan Pedro doliéndose con algunas cortaduras leves y dos por las que sangraba profusamente. Desorientado, Juan Pedro le dijo: calma, se ve alterada, creo que estoy bien. Pero la mirada de Lucía y el movimiento natural de su cabeza eran de que algo no estaba nada bien. Juan Pedro intentó levantarse, pero es ahí donde se dio cuenta de su condición real. Lo intentó 2 veces y el mareo lo volvió a sentar, además de descubrir una de sus heridas en su mano izquierda. Pronto le dijo a Lucía: ayúdame, creo que sí estoy herido. Juan Pedro recordó sus primeros auxilios y aún en shock dio los pasos de Lucía en pos de ayudarse a sí mismo. Iré a pedir ayuda, dijo Lucía. No, respondió Juan Pedro. Primero ayúdame a controlar la hemorragia. No encuentro otra herida, busca en mi espalda. Lucía se sorprendió al ver la segunda herida. Respiró y tomó valor. Tomó un paliacate con el que cubría su cabeza y tapó su herida. En la mano de Juan Pedro se ingeniaron para hacer un torniquete y después revisó las piernas del mismo. Nada roto visiblemente. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, creo que sí, respondió Juan Pedro. Estamos a 6 kilómetros de la entrada. Eso será 1 hora de camino al menos en estas condiciones. Más adelante encontraron otros caminantes quienes alertaron al cuerpo de rescatistas. La ambulancia ya esperaba a Juan Pedro. Lucía no lo soltó de su mano ni un momento. Subió a la ambulancia con él y lo acompañó al hospital, donde 3 horas después de revisiones, radiografías y suturaciones, Juan Pedro fue dado de alta. Muchísimas gracias. Nerviosismo y un abrazo fueron todo. Juan Pedro corrió con la cortesía de pagar el transporte de Lucía por su auto de regreso a la barranca, pero de ahí no pasó. Muchos días después, Lucía visitaba la escuela en donde Juan Pedro daba clases. Tampoco sabían que se encontrarían. Esta escuela es un histórico recinto de esta ciudad y la restauración corre por cuenta de la empresa que dirige Lucía para su mantenimiento arquitectónico. Esta vez, al verse, se dieron un abrazo de grandes amigos, de esos que se dan cuando no te has visto durante años. Juan Pedro distinguió la belleza exterior e interior de Lucía, conociéndola en un ambiente muy diferente al de aquella accidentada mañana. Ella no pensó mucho, se quedó pensativa en las coincidencias del destino, sin cuestionarse mucho al respecto ante tal cálido encuentro. Cruzaron datos y se frecuentaron.
finalmente. 3 años después son una familia muy unida, con gustos afines y un proyecto de vida que pinta para muchos años más. No cabe duda que el amor no está en el aire únicamente, sino en el interior de cada quien. Para Juan Pedro y Lucía, la diferencia entre amarse a sí mismos y encontrar a quien amar está en abrir los sentidos, romper la armadura de soy el único que importa. Provócate hoy una historia donde no dejes de contemplar lo que el universo, la vida o al Dios que le reces te pone a nivel de los sentidos. No necesitas el accidente de Juan Pedro para encontrar el amor o algo bueno de la vida. La lección de la vida es estar alertas a la oportunidad de agradecer, de ser amable, cordial con tu igual. Finalmente, cito al compositor Alberto Escobar: soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí, mi estimado Pablo. Y en la barranca, mi estimado Tano. Así es, así es. Muchísimas Una gran historia. Gracias, Tano. Te escuchamos en 8 días, ¿va? Gracias, claro que sí, un placer. Un placer, muchísimas gracias. 8:41. Gracias, muchas gracias, Tano Larrondo. Y me dice Dolores... Porque siempre hay historias que contar. Por Tano Larrondo. Siga a Tano Larrondo en Facebook y Twitter. @Tano Larrondo.